Pruebas de la evolución. Son determinados aspectos que se observan en los seres vivos y que apoyan la teoría de la evolución de las especies. Las principales son las paleontológicas, embriológicas, anatómicas, bioquímicas y biogeográficas. Pruebas paleontológicas. Son pruebas basadas en el estudio de los fósiles que son restos de los seres que vivieron en el pasado. Algunas de estas pruebas son las siguientes. Complejidad creciente. El estudio de los fósiles revela un incremento de la complejidad de los seres vivos, desde los seres procariontes a los pluricelulares eucariontes. Este aumento de complejidad se explica aceptando que las especies van adquiriendo nuevas características que las transforman en otras, tal como señala la teoría evolucionista. Si, como defienden los partidarios de la teoría policreacionista, se hubieran producido por varias creaciones sucesivas, los organismos más antiguos no tendrían por qué presentar una estructura más sencilla que los más modernos. 2. Diversidad creciente. En el registro fósil se observa que aumenta la diversidad de especies con el paso del tiempo. Esto se explica fácilmente si se considera que las distintas poblaciones de una especie se adaptan a diversos ambientes y así acaban transformándose en varias especies diferentes. Series evolutivas. Se han encontrado algunas series de fósiles que muestran la transformación de una especie en otra mediante modificaciones anatómicas graduales y formas intermedias o de transición. Se han hallado fósiles con características anatómicas intermedias entre grupos distintos de seres vivos que solo se entienden si están emparentados entre sí. Pruebas embriológicas. Al estudiar el desarrollo de los embriones de distintos animales, se puede observar ciertas semejanzas entre ellos. Los embriones de organismos más evolucionados presentan estructuras de embriones de organismos más primitivos, aunque después desaparecen. Pruebas anatómicas. Se basan en la comparación de órganos de diferentes especies desde el punto de vista evolutivo, es decir, de compartir antepasados comunes. Estos órganos son los órganos vestigiales y los órganos homólogos. Órganos vestigiales son aquellos que no realizan ninguna función en la especie actual, pero sí la realizaban en las especies de las que proceden evolutivamente. Por ejemplo, la cintura pélvica de las ballenas. Estos animales se impulsan con la cola y no presentan extremidades posteriores, pero la existencia de una cintura pélvica, que es donde en los animales cuadrúpedos se articulan las patas, indica que proceden de mamíferos con 4 extremidades, como la mayoría de los mamíferos. Órganos homólogos son los que tienen el mismo origen embriológico y la misma estructura interna, mientras que su forma y su función son diferentes. Por ejemplo, las extremidades anteriores de los vertebrados tienen la misma estructura interna, un hueso largo, el húmero, seguido de 2 huesos largos, el cúbito y radio, y otros huesos muy pequeños, los cuales se han modificado de forma diferente para adaptarse a diversas funciones, como caminar, trotar, nadar, volar, excavar, etc. Presentar una misma estructura interna solo se puede explicar si se acepta que todas esas especies comparten un antepasado común a partir del cual se ha producido una evolución divergente, es decir, si se acepta que están emparentadas. Por otro lado, existen los órganos análogos, que son los que tienen la misma función, pero su estructura y origen embriológico son diferentes. Por ejemplo, las alas de las aves son las extremidades anteriores modificadas, mientras que las de un insecto son expansiones del tórax. Este tipo de órganos se han formado por evolución convergente, es decir,
no comparten un antepasado común. Pruebas bioquímicas. Son las basadas en la semejanza entre las moléculas de los organismos y entre los procesos bioquímicos que se dan en ellos. Dicha semejanza solo se explica si se considera que tienen antepasados comunes. Comparando la estructura molecular de proteínas y sobre todo de ácidos nucleicos, ADN y ARN, se puede deducir el grado de parentesco entre los organismos. La similitud de las secuencias de ADN es el criterio más importante para deducir el parentesco. Los árboles genealógicos así conseguidos se comparan con los que se obtienen a partir de las estructuras anatómicas, y esto permite deducir si las semejanzas morfológicas se deben al parentesco o a una evolución convergente, es decir, si se trata de órganos análogos que han confundido a los especialistas haciéndolos pensar en un cierto parentesco. Pruebas biogeográficas. Son las basadas en comparar las especies que hay en las distintas áreas geográficas. Cuanto más próximas son dos zonas, más especies comunes tienen, y cuanto más aislada está una zona, como las islas, mayor es el número de especies exclusivas de dicha zona, endemismos. Esto se debe a que, si una población está aislada de todas las demás, más probabilidades tiene de evolucionar de forma diferente al resto. Esto no sucedería si las especies no aparecieran por evolución. Por ejemplo, Australia, que es un continente isla que se separó del resto de los continentes hace unos 70 millones de años, presenta una flora y una fauna muy distintas a la del resto. En el continente australiano existen mamíferos marsupiales, como el canguro y el koala, que no se encuentran en otro lugar de la Tierra. Ello se debe a que desde hace millones de años los mamíferos marsupiales quedaron aislados en Australia, mientras que en el resto de los continentes aparecieron los mamíferos placentarios, que tenían un sistema reproductor más eficaz y sustituyeron casi completamente a los marsupiales. Los marsupiales australianos sobrevivieron y ocuparon hábitats muy variados. De hecho, en Australia no existieron mamíferos placentarios hasta la llegada de los primeros colonos humanos.